Bueno, la historia que sigue se desarrolla en un colegio llamado Nahuel Buta, en San Pedro de la Paz, que es una comuna, está al otro lado de Concepción, al otro lado del río Biobío, ahí está San Pedro de la Paz, donde ha sucedido este tema que tiene que ver con la molestia de una familia porque hay una niñita que estaría una especie de trauma, no quiere volver al colegio básicamente por un contenido de educación sexual. Estamos hablando de niños muy pequeños, de niños de prekinder. El tema está en investigación y han pedido que el Ministerio de Educación se haga parte de este asunto. Veamos la historia. La Superintendencia de Educación del Biobío está en pleno proceso investigativo del colegio Nahuel Buta de la comuna de San Pedro de la Paz, luego de que una apoderada hiciera llegar una denuncia por un video de educación sexual impropio que habría sido mostrado a menores de kinder. Luego yo hablé con mi hijo para ver qué había pasado y me dijo lo de la penetración. Me mostró con los dedos que este era el pene, esta era la vagina y lo metía en reiteradas veces. Si ella lo hubiese explicado de otra forma, quizás los niños no hubiesen quedado con trauma. Ante la denuncia contra la profesora, la Superintendencia de Educación Escolar se hizo presente para investigar lo sucedido y es ahí donde comienzan las contradicciones. Mientras que en el colegio aseguran que fue el material audiovisual que se mostró, un video hecho a base de caricaturas y entretenidos dibujitos e imágenes más bien metafóricas, que además solo fue enseñado a niños de primero básico. La madre afirma que el video presentado a los menores fue otro, un material bastante más crudo, con imágenes mucho más explícitas, que no apela tanto a la inocencia e imaginación de un pequeño niño. Hoy día estamos en proceso de investigación. Por otra parte, estamos enviando todos los antecedentes también técnico-pedagógicos a la provincial, que le corresponde pronunciarse al respecto. Ellos presentan como descargo que efectivamente no mostraron ese video, mostraron otro, y que en otros cursos sí exhibieron el video que tan comentado está. El director regional de la Superintendencia de Educación Escolar aseguró que no ha habido otras denuncias y por el momento no habrá sanción para el establecimiento, que se apegó a los protocolos en su reacción. Sin embargo, se ofició ya al Ministerio de Educación para que tome parte en la investigación sumaria de los hechos. Bueno, queremos conversar un poquito más de este tema con una especialista, es por eso que está aquí la psicóloga infantil Maribel Corcuera, a quien le agradecemos. Maribel, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días. A ver, aquí hay varios temas en uno, entonces la idea es irlos descartando de a poco. Primero, el video que lo estábamos viendo en la nota y que seguro en algún momento aquí en la entrevista vamos a poder repasar también. ¿Qué te parece en sí? ¿Te parece un buen video para referirse a educación sexual al margen de la edad que tengan los niños que lo van a ver? No, a mí el video no me gustó, no me parece que sea el mejor video. Creo que tiene un nivel de erotización importante, como también tiene otra cosa bien especial. El video están estos monitos muy bonitos, como muy infantiles, y por otro lado muestran un pene completamente erecto. Entonces tiene una diferencia te muestra algo muy sutil y luego te muestra algo muy explícito. Pero principalmente creo que es un video bastante erotizado para los niños tan chiquititos. Sí, bueno, ahí entra otro tema también respecto a la educación sexual en los niños. ¿Hay alguna edad importante o que se recomiende más bien para ya comenzar a hablar del tema? Y también en qué niveles, cómo conversar esto a nivel de la casa y después pensando en el colegio. A ver, en educación sexual en los niños tenemos que hablar permanentemente. No tiene que ver con la edad, tiene que ser algo que parte y también va incluido también con todo el tema de prevención de abusos sexuales desde el nacimiento. Desde que los niños comienzan a existir es importante empezar a incluir este tema en la vida, como por ejemplo nombrar las partes del cuerpo con el nombre que tienen, ir enseñándoles quiénes te pueden tocar, quiénes no, y ahí van surgiendo las preguntas en los niños. Por lo tanto, hay una edad para hablar de educación sexual con los niños desde siempre. El tema es cómo y cuándo. No hay que darles a los niños más información de la que ellos quieren tener. En general es muy importante ir hablando de la prevención de abusos, es importante, pero ya el tema de la relación sexual, generalmente el minuto ideal es cuando el niño va preguntando. Ah, ese es un buen dato, cuando el niño pregunta, Claro. pero por su timidez no hay niños que nunca nos van a preguntar y nos generan como padres una especie de angustia de decir, bueno, se está demorando, no está preguntando y yo no le estoy hablando. Lo ideal es que para que eso ocurra sea un tema natural en la casa, que no sea un tema oculto, un tema tabú que no podemos hablar, sino que algo que normalmente se van dando el tema, se van mostrando índices, que es algo que sí se puede hablar y que sí se puede preguntar. Que el niño lo llegue a hacer o no, no va a depender de la timidez del niño, va a depender de cómo como padres hemos expuesto el tema en la casa. ¿Y cómo ves tú, Maribel, que este tema se enfrente a nivel de colegios? ¿Mostrando videos, por ejemplo, como era este caso, o simplemente hablando, viéndolo desde un punto de vista más en cuanto a las clases, por ejemplo, de biología?
¿cómo crees tú que se debiera enfrentar? Y sí es importante que se vea también en la etapa preescolar, como era el caso de este video. A ver, en temas de biología van a ver siempre, eso lo van a tratar todo el tema de la reproducción, pero generalmente hoy en los colegios, cosa con lo que estoy bastante de acuerdo, se empieza a trabajar cuando son muy chiquititas con la temática del amor. Desde ahí partimos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son los papás? ¿De dónde surgí? ¿Dónde está la base de esta relación? Y desde ahí empiezan a surgir todas estas preguntas. ¿Puede haber videos adecuados y buenos para ver? Sí, hay varios que son un poquitito más suaves para los niños. Pero sí, es un tema que de todas maneras es bueno ir tratándolo y trabajando con los niños desde chiquititos, pero adecuados a su edad. Maribel, volviendo a este caso del jardín infantil de San Pedro de la Paz, estamos hablando de una niñita de pre-kinder. Y tú dijiste que se puede hablar siempre dependiendo de la edad, en qué términos es la diferencia. Y bueno, ¿cómo le hablas tú a un niño de pre-kinder para que los padres también reconozcan el discurso que es el apropiado? Primero es importante que cuando en niños preescolares, que es pre-kinder y kinder y jardín infantil, incluimos esta temática, tenemos que estar muy coordinados con los padres también en el colegio. No podemos ir dando un discurso en el colegio y un discurso en la casa. Creo que aquí uno de los graves errores que se cometió es que no se le informó a los papás que se iba a ver este video. Eso es uno de los graves errores. Por lo tanto, la mejor manera es estamos coordinados y empezamos como les decía anteriormente. Partamos, ¿qué es el amor? ¿Quién es la persona? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué tu compañerito es así y yo soy de otra manera? Y desde esa cosa bien básica empiezan a surgir preguntas naturales en los niños y desde ahí les vamos respondiendo. Muchas veces lo ideal que yo recomiendo con los niños es contrapreguntar cuando ellos hacen una pregunta, porque si no lo que puede llegar a ocurrir es que les damos mayor información que lo que ellos son capaces de procesar. ¿Me das el ejemplo? El ejemplo. Mamá, ¿y cómo nacen las guaguas? ¿Cómo crees tú que nacen las guaguitas? Alguna respuesta te va a dar. Es que los papás se casan y se dan un beso. No, es que yo creo que los papás se van a dormir juntos. Y desde ahí va a surgir alguna respuesta y de esa respuesta la vamos complementando más. Pero no desde lo que nosotros como adultos creemos que siempre va a ser extremadamente diferente al pensamiento de un niño. Maribel, y yo sé que a lo mejor en esta pregunta voy a exceder el ámbito de tu opinión, pero me parece justo porque la polémica se instala a partir de lo que pasó en este colegio. Nos falta a nivel central, del Ministerio de Educación, una política un poquito más establecida, ¿o te parece bien que haya libertades? Porque dentro del ámbito de estas libertades se exhibe un video que no te parece apropiado nunca, y mucho menos para esa edad. Entonces, ¿debería haber algo que regule lo que en materia de educación sexual se le puede dar a un niño? Absolutamente tiene que haber una regulación y principalmente una información a los papás de qué es lo que se les va a decir a los niños. Absolutamente, no puede ocurrir que en un colegio se dé este tipo de información sin que los padres lo sepan. Claro, en el Así que caso... de todas maneras tiene que haber alguna regulación nacional, que haya ciertos parámetros de la educación que se va a dar. De todas maneras, y Maribel, en el caso específico de este video, tú decías que lo ves muy erotizado, que además, bueno, es en español, es un poco surrealista incluso con las imágenes que muestran. ¿Cuál es tú la crítica que le des al discurso que entrega esto mismo? O sea, más allá de lo erótico. ¿Cuál es el gran problema de este discurso? Es que este nivel de erotización puede llegar fácilmente a un efecto boomerang, por un lado. Por lo tanto, el niño veo todo esto y quiero probarlo también. Quiero ver qué es lo que está pasando. Ayer me tocó una mamá que me llamó muy preocupada porque el niño había tenido unas conductas sexuales erotizadas. Ojo que hay que tener preocupación en algo. Que un niño preescolar, que es la edad que estamos hablando, tenga interés en la exploración sexual es completamente esperable. Querer ver a un niñito, una niñita de otro sexo, preguntar, tocarse, mirarse, eso es esperable. La erotización es lo que no es esperable. Como les contaba, esta mamá me llama muy preocupada porque efectivamente había visto unas conductas completamente eróticas en su hijo y claro, había estado expuesto a ver unos canales que no debería haber estado viendo el niño. Por lo tanto, esa es una de las cosas que puede llegar a ocurrir. Y por otro lado, este video trata de explicar con exactitud y con descripción completa qué es lo que es una relación sexual, cuando en realidad esa es una experiencia completamente vivencial, sensorial, completamente. Por lo tanto, llegar a explicarlo de una manera tan descriptiva es prácticamente imposible. Entonces, finalmente llega a los niños a tratar de buscar una explicación que no van a tener de esa manera. Se excedió en su esfuerzo el video, parece. Maribel Corcuera, muchísimas gracias por venir a Hora 7. Ok, que estén bien.